Excelente. Bueno, buenos días. De verdad agradecido por su asistencia a esta reunión de crecimiento. Hoy nos toca ver la lección número 7, que es la rompiendo la barrera del terror. Es bueno también para los que de repente no pudieron venir a las lecciones 1, 2, 3, hacer rápido un overview, un repaso de las lecciones de Thinking to Results. Por supuesto, en la lección número 1, acuérdense que la lección número 1 el título es Un digno ideal. ¿Qué vemos en la lección número 1? Un digno ideal está dirigido a eso. ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Que es importante. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Qué metas tenemos? ¿Qué meta cuántica nos hacemos? La meta tipo C es la que les recomendamos, una meta retadora. Y también en esta lección hablamos sobre el compromiso que debemos tener para ser personas de éxito. Entonces, una pregunta les recomiendo, hay muchas personas, por supuesto que de repente con tantos años de edad, hay unos que lo agarran rápido, hay otros que no lo agarran tan rápido y no saben cuál es su propósito de vida. Y una de las recomendaciones es hacerse una pregunta. Y esta pregunta es importante que la escriban, la tengan, que va a ayudarles a encontrarse con ese propósito de vida y también va a ayudarles a qué legado, cuál va a ser su legado. Entonces la pregunta es, ¿cómo me gustaría que me recordaran mis seres queridos, mis hijos, mi esposa, mi familia, mis amigos, los conocidos, bueno, la población humana mundial? ¿Cómo me gustaría que me recordaran? Esta pregunta, ¿cómo me gustaría que me recordaran?, te ayuda a hacer dos cosas. Primero, vas a saber, te va a ayudar a descubrir tu propósito de vida. Uno. Y número dos, te va a ayudar también a la lección número 6, que es la de la autoimagen. Entonces, porque con esta respuesta que vas a dar, la vas a escribir, ¿cómo me gustaría? Entonces empiezas a escribir todas esas características que te van a dar ese enaltecer, te van a hacerte una persona única en el mundo, te va a ayudar entonces a responder cuál va a ser tu propósito de vida y cómo vas a fortalecer tu autoimagen. Entonces, esa es la lección número 1, una lección poderosa que todos debemos estar claros porque ahí es el génesis de todo, ahí parte todo. Bien. Y luego pasamos a la lección número 2, que es la brecha o la distancia entre el saber y el hacer. Acuérdense. Bien. Muchas personas que tienen muchos conocimientos, son bibliotecas andantes, tienen esa mente consciente, la tienen llena de información, tienen muchos títulos universitarios, sin embargo, los resultados no son los mejores. Entonces lo importante es acercar esa brecha entre el saber y el hacer. Y esta brecha normalmente hay un puente que no está construido todavía, que es el paradigma, que es el que te evita de que tu sabiduría no la pongas en acción. Entonces tenemos que construir ese puente. Y una de esas herramientas para construir ese puente es la disciplina. Saber que tienes que hacer algo y que el paradigma no te gane, porque tú tienes con disciplina que construir ese puente. Esa es la lección número 2. La lección número 3 es la mente infinita. La mente infinita, ¿verdad?, es el paradigma, es revisar todo eso que tenemos en nuestra mente infinita. Estamos hablando de la mente subconsciente. Entonces, cuando nosotros revisamos qué hay en el subconsciente, vamos a conseguir que ahí está el paradigma,
Y el paradigma está conformado, por supuesto, por mis creencias, que no son ni siquiera mías porque fueron heredadas o tomadas, puede ser de nuestros padres, de las personas cercanas cuando estábamos en esa edad de 8 años, menor de 8 años, y vamos a tener creencias que no son nuestras, vamos a tener hábitos también que no son nuestros y vamos a también a tener una autoimagen. Entonces tenemos que revisar en esa mente infinita donde todo se puede, pero algunas veces no podemos hacer cosas porque tenemos una mente, unas creencias que son limitantes. Entonces tenemos que quitar esas creencias limitantes y meter creencias que en verdad nos van a ayudar hacia ese propósito que en la lección número 1 ya fijamos. Ok, y esa es la número 3. Ahora viene la número 4, la lección número 4, que habla del, la 4 es el genio secreto. Acuérdense del genio secreto, ¿se acuerdan del stick person? Entonces el stick person, ahí la mente, ¿verdad? Se divide para poder estudiar, porque nadie ha visto la mente. La mente entonces se divide en dos partes, la mente consciente y la mente subconsciente. En la mente consciente, bueno, ahí hay diferencias de persona en personas. Hay personas que han estudiado mucho, hay unas que no han estudiado, hay unas que han tenido experiencias de algún tipo, otras no han tenido experiencias de crecimiento. Y entonces ahí sí, ahí las mentes son diferentes. Pero también en esa mente está la mente subconsciente, la mente consciente y la mente subconsciente. La mente subconsciente, sí, ahí es la parte donde todos somos iguales. Tenemos que, en esa mente, ¿verdad? Tenemos la capacidad de nosotros poner todas esas semillas de crecimiento, creencias, hábitos y autoimagen. Ahí todo el mundo puede sembrar lo que desee. Muchas veces las personas, sin saberlo, la culpa no es de la persona, la culpa es del subconsciente, porque al fin y al cabo el 98% de las actividades que nosotros hacemos, las hacemos a través del subconsciente. Estamos en piloto automático. Nos paramos y comenzamos a hacer cosas. Tiramos los dientes, nos bañamos, tal, y lo hacemos de manera subconsciente. Y desde ese momento ya el subconsciente está trabajando. Entonces, eso es muy importante. ¿Okay? Solamente hay un 2%, un 5% o sea, que tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Lo demás es dirigido por el piloto automático llamado mente subconsciente. Luego nos vamos a la lección número 5. La lección número 5 se llama Pensando en los resultados. Es el título del Thinking into Results. Pensando en los resultados. Thinking into Results. Pensando en los resultados, ahí vamos a estudiar las 6 facultades superiores que tenemos. A veces somos conscientes de que tenemos esas 6 facultades superiores, a veces no. Y entonces vivimos la vida en el mundo exterior. No vivimos la vida de adentro hacia afuera porque como no conocemos esas facultades superiores que son las que utilizamos para nosotros poder crear nuestro destino, diseñar nuestra vida, crear nuestras circunstancias. Y normalmente vivimos es de afuera hacia adentro, a través de nuestros 5 sentidos, lo que vamos nosotros viendo en el mundo exterior, escuchando, viendo, oliendo, saboreando, tocando. Eso así, ¿verdad? A través de nuestros 5 sentidos vivimos el mundo. Entonces vivimos de los efectos, ¿bien? De materia en materia. Sin embargo, la idea es vivir de adentro hacia afuera, de tal manera de nosotros poder diseñar nuestras metas, nuestros sueños, nuestro propósito, nuestras circunstancias,
Y entonces ahí somos creadores. Y de hecho somos creadores. Tenemos un ADN espiritual, ¿verdad? Somos a imagen y semejanza de Dios y tenemos esa capacidad de nosotros creer y crear. Y nosotros somos los que hacemos nuestra abundancia y nuestra prosperidad. Somos los creadores de nuestra abundancia y de nuestra prosperidad. Esa es la lección número 5. La lección número 6, ¿verdad? Fue la que vimos la semana pasada, el jueves pasado, y hablamos de la autoimagen. El entorno es tu espejo, se llama la lección. ¿Sí? Entonces, esa lección es una lección muy importante, porque acuérdense que el universo es como un espejo que refleja nuestra autoimagen. Entonces, lo que tenemos dentro de nosotros lo reflejamos al universo a través de ese espejo. Y en base a la vibración que tengamos, esa frecuencia, como un radio, ¿verdad? Si nosotros queremos sintonizar una frecuencia AM o FM, si estamos en AM y queremos ir a una frecuencia FM, o al contrario, viceversa, entonces tenemos que estar, si estamos en FM y queremos ponerla en AM porque tiene una mayor banda de cobertura, entonces nosotros colocamos AM y luego nos vamos a esa frecuencia, a eso que queremos escuchar, esa música, lo que deseamos escuchar, lo que deseemos escuchar. Entonces eso es muy importante. Entonces nosotros tenemos que, ¿verdad?, vibrar, ¿verdad?, en esa frecuencia, para que cuando nosotros vibremos en esa frecuencia, todo está en vibración. Por ley de vibración, todo está en movimiento. Entonces, si tenemos un deseo y ese deseo está aquí arriba y yo estoy aquí abajo porque quiero esto, pero no tengo esa frecuencia, entonces yo tengo que elevar mi frecuencia y vibrar en la misma frecuencia, y entonces cuando viene la ley de atracción y atraemos lo que nosotros queremos. Eso es clave. Esa es la lección número 6, ¿verdad? La autoimagen. Y acuérdense que tenemos dos imágenes. Una interior, que es la imagen que tenemos en nuestra mente de quiénes somos, qué podemos alcanzar, qué podemos lograr y qué nos merecemos. Esa es la imagen interior. Y esa imagen interior va a reflejar al mundo exterior una imagen también, la imagen exterior de nosotros. Y es esa forma de caminar, esa forma de nosotros conversar con las personas, es esa manera de nosotros proceder, esa energía que emitimos, que la gente te dice: Víctor, te veo raro, Carmen, te veo diferente, ¿qué te hiciste? Bueno, esa es esa energía, esa imagen exterior que nosotros tenemos que irradiarle al mundo. Nuestra forma de vestir, comportarnos, socializar con las personas, ayudar a las personas. Eso es esa imagen exterior, esa que vemos en el espejo. La otra la vemos nosotros, pero con nuestra mente subconsciente. Bien, y como nosotros nos tratemos, así las personas nos van a tratar. Como nosotros nos veamos, así las personas en el mundo exterior nos van a ver. Entonces eso es clave. La lección número 6 es poderosa, igual que todas, pero esta tiene su particularidad, porque el universo, ¿verdad?, es el espejo donde se refleja esa imagen, esa autoimagen que tenemos, y eso es lo que nosotros vamos a traer a nuestro mundo. Acuérdense que el universo es democrático, es muy justo, y si te lo mereces, te lo da. Pero si no te lo mereces, él va a esperar a que tú crezcas para poder conectar en frecuencia de vibración y poder darte. Hoy nos toca una lección que es la lección número 7,
la lección número 7 nos habla sobre derribando la barrera del terror. Una lección muy importante también, porque es una lección que nos reta, es una lección retadora, nos desafía. Te dice, ok, tú tienes ya tu propósito de vida, tienes tus metas, tienes una meta tipo C, que esa meta es algo que tú nunca hayas hecho y que te dé miedo, porque es buena señal que te dé miedo. Ponte metas. Si el año pasado hiciste, por ejemplo, $1.000.000, multiplícala por 10 y eso va a ser tu meta C para este año 2025. Y eso es muy importante, porque esa meta, tú dices, yo hice 1, pero ahora son 10, y eso te va a sacar primero de tu zona de confort, que es buenísimo. Y eso, las personas cuando salen de la zona de confort, de su zona de confort, normalmente les da mucho miedo. Y eso es buena señal. Entonces, ¿qué pasa? La gente tiene su meta tipo C y se va acercando a la barrera del terror. Entonces, cuando choca con la barrera del terror, si la persona no está clara, si la persona tiene miedo, va a rebotar nuevamente a su zona de confort y va a decir luego, mejor me quedo aquí en la zona de confort, aquí me siento bien. Fuera de la zona de confort no me siento bien y eso no me gusta. Pero lo que pasa es que en la zona de confort no hay crecimiento. Y a muchas personas, al 98% de las personas, le da miedo enfrentarse a la barrera del terror. ¿Y qué es eso? Bueno, que si tienen miedo, no hay crecimiento. Si tienen duda, no hay crecimiento. Entonces, con miedo y con dudas, no hay crecimiento. Entonces es importante que con miedo y con dudas, puede ser, ¿verdad?, te enfrentes a la barrera del terror, porque si no, te vas a quedar en la zona de confort y ahí no vas a crecer. Entonces, cuando estés en esa situación de miedo, no permitas que el miedo tome la decisión. Tú avanza con valentía, con coraje, avanza, porque detrás de esa pared están el paraíso, lo que tú más deseas, tus sueños, tus metas cumplidas. Y lo mejor de todo es que te estás transformando en una persona diferente, en una persona con mayor crecimiento personal y profesional. Te estás acercando a tu yo ideal y eso es la verdadera riqueza, porque estás conectando con ese ser poderoso que es tu mejor versión. Entonces, esa es la lección del día de hoy con rompiendo la barrera del terror. Cuando chocas con la barrera del terror, tienes dos opciones, ya se lo dije. ¿Cuáles son esas dos opciones? Volver a la zona de confort o llenarte de coraje y avanzar y derribar esa barrera. Ahora la pregunta, ¿qué es lo diferente de miedo? Lo diferente de miedo, muchas personas dicen amor, muchos dicen lo diferente de miedo es valentía, coraje. Sin embargo, para nosotros derribar la barrera del terror, así con el miedo que tengamos, debemos tener dos cosas. La primera es conocimiento, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Estamos preparándonos. El conocimiento es poderoso, pero el conocimiento por sí, tampoco una persona que tenga el conocimiento y no se atreve, se queda igual como el que si no tuviera el conocimiento. Entonces, conocimiento más fe y más valentía. Entonces son tres: conocimiento, fe y valentía o coraje, ¿verdad? Son tres cosas importantes para superar el miedo.
y poder alcanzar nuestro sueño. Hay personas que viven desde el miedo, hay unos que viven desde la fe. Tú tienes la opción, es un switch que tenemos todos los seres humanos. Entonces tú pones tu switch, lo puedes poner en miedo, y ahí está el 98% de las personas de la población humana mundial. O lo puedes colocar en fe, y ahí está el 2, el 5% aproximadamente de la población humana mundial. Tú eliges en qué modo vas a hacer tu viaje, con miedo o con fe. Ninguna de las dos la puedes ver, pero sí la puedes sentir. Y eso es clave, saber eso también. Entonces tú eliges pensamientos de miedo, que cuando se conecta emocionalmente, se conecta con esas emociones de miedo. Son pensamientos que te conectan con esas emociones de miedo, o vas con pensamientos de fe que te van a conectar con la certeza, con esas emociones de agradecimiento, de amor, y esa es la mejor opción para poder nosotros ser los creadores. Porque sí, tenemos todas estas 6 facultades superiores, pero si tenemos miedo de utilizarlas, de nada nos sirve tenerlas. Entonces tenemos, acuérdense, las facultades superiores, tenemos la memoria, tenemos la intuición, clave, es la voz de Dios hablando. Tenemos la razón para ver qué pensamiento llega a nosotros, si son pensamientos de fe o pensamientos de miedo. ¿Qué vamos a elegir nosotros? ¿Con cuál pensamiento nos vamos a quedar? Te recomiendo el de fe para que puedas alcanzar ese yo ideal. Entonces tenemos la razón, ¿verdad? Tenemos la imaginación, que es poderosa, es los ojos de Dios, así como la intuición es Dios hablando, la imaginación es Dios viendo. Entonces podemos llegar a lugares que nunca hemos ido y podemos nosotros sentirnos, conectarnos con ese mundo que no conocemos, pero nos podemos familiarizar a través de esta facultad superior. Tenemos la voluntad también. La voluntad es el enfoque, es la atención que debemos nosotros mantener, ese enfoque que debemos mantener en nuestra meta, en nuestro propósito. Y la número 6 de las facultades superiores es la perspectiva. La perspectiva también es poderosísima, es una facultad que es plástica, que podemos adaptarla, ¿verdad? El mundo, nosotros ahorita vemos el mundo de una manera, con una perspectiva, pero si nosotros de repente nos quitamos esos lentes, esa perspectiva, y lo ponemos por otros lentes que tienen más visión, ¿verdad? Entonces nuestra perspectiva va a cambiar. Y cuando cambia la perspectiva, ¿verdad?, el nivel de conciencia de nosotros se eleva. Y cuando se eleva nuestro nivel de conciencia, esa oportunidad de alcanzar el triunfo se agranda. La zona de los milagros se vuelve más ancha. Entonces, eso es la facultad superior. Ok, llevando esta información a lo de los seguros, cómo incrementar nuestras ventas. Entonces, tenemos esa barrera del terror ahí, la meta que tengamos. La barrera es la meta que tengamos, la barrera del terror. Entonces, tenemos una meta tipo C. Entonces, el año pasado hice 10 millones. Entonces, bueno, esta la multiplico por 10, entonces serían 100 millones. Entonces, cuando tenemos esa meta tipo C, se dice 10 y ahora voy a hacer 100, entonces el miedo llega. Entonces, cuando te enfrentas, tú debes ir preparado, debes ir con conocimiento, qué es lo que vas a hacer,
¿verdad? Con la valentía y el coraje, con la fe de que lo vas a lograr y vas a hacer todo por alcanzar tu meta. Si se logra la meta o no se logra, no te apegues a los resultados, no te deprimas. Lo importante es que te sientas que tú diste lo mejor para alcanzar la meta. Si la lograste, aplauso, éxito. Pero si no la lograste, también hay éxito, porque no es la meta, no es recibir el premio, no es recibir el trofeo de llegar de número uno, es en la persona que te estás convirtiendo o la persona en la que te convertiste, porque saliste de cero y llegaste, por decir, a 80, 90, 70, pero creciste, hubo un crecimiento de un 70%. Entonces lo importante es tener eso presente. No hay que deprimirse si no alcanzas la meta. Por supuesto, hay que dar todo. El compromiso debe ir al 100% para lograr la meta. Eso es clave. En la parte de las ventas, hay tres cosas que hay que hacer, ¿verdad? Son estrategias que nosotros, si no las tenemos, debemos trabajarlas para alcanzar esa meta de 100 millones o de la que te hayas puesto. La primera es siempre estar en la búsqueda de nuevos prospectos, estar en la prospección, porque el negocio, esa es la materia prima para que este negocio funcione. Debemos estar siempre conociendo personas, 10 personas diarias. A 10 personas diarias nosotros siempre vamos a tener con quien conversar y ofrecerle nuestro servicio. Significa que si tienes tu teléfono, ¿verdad? Tú eliges diariamente 10 personas y con esas personas las llamas y le dices, mira, necesito conversar contigo, por supuesto, rompiendo el hielo. Le dices, necesito conversar contigo para hablarte de algo que te va a interesar. ¿Cuándo puedes? ¿El día tal o el día tal? Mañana, noche, y pon la hora. Acuerda la hora. Eso significa que el porcentaje normal de una venta, de cada 10 vas a vender 2, 1, pero siempre vas a estar hablando con personas, estar en la prospección. Si puedes llamar a 10, puedes llamar a 20, a 30, 50 diariamente, sería lo ideal. Lo importante es que una vez, esto es lo segundo, una vez que acuerdes la cita y vayas a conversar con esa persona, le des la información, pídele siempre 5 referidos. Pídele 5 referidos y lo vas a llamar de su parte. Hace poco vimos una reunión con Allen y nos hablaba de trabajar en frío es como el porcentaje mínimo para poder ayudar a las personas. Pero también están los referidos, que también eleva el nivel de frío, pasa a tibio, ya es una persona que te está refiriendo, mira, te estoy llamando, ¿okay? Que tal persona me dijo que te llamara, y entonces ahí aumenta el nivel de posibilidad de que puedas ayudar a esa persona. Y luego viene un nivel que es el mejor de todos, que es el nivel caliente, es el recomendado. Mira, me recomendó, ya la palabra recomendar tiene poder. Y entonces ahí es donde, mira, me recomendó tal persona, un amigo en común, y ya trabajé con él, le gustó, y te estoy llamando de su parte. Entonces ahí la cosa tiene otro nivel para que lo que es la prospección, para que siempre tengamos personas con quien conversar, hacer de esto un hábito. De repente, si no lo tienes, ¿verdad? Comienzas a buscar esas personas con quien conversar, porque ahí es donde está el negocio. Acuérdense que este es un negocio de personas. Y si me escriben a veces, Víctor, es que ya yo no tengo a nadie
con quién hablar. Entonces me pongo en Facebook o Instagram a lanzar, a ver quién aparece. Aparecen, pero no el porcentaje que nosotros deseamos. Para que cambie nuestro mundo, cambiarle al mundo a muchas personas y podamos derribar esa barrera del terror y poder alcanzar nuestra meta tipo C. Entonces lo primero es llamar por teléfono, pedir, hacer la cita con esa persona y después pedirle esos 5 referidos. Haciendo estas 3 cosas, nosotros podemos aumentar nuestras ventas. Eso es algo importante que nosotros lo tengamos presente siempre. Otra de las cosas importantes es la ambivalencia que debemos tener presente. Queremos tener éxito, pero cuando nos topamos con la barrera del terror, hay ambivalencia. Quiero derribar la barrera del terror, pero dentro hay una voz que dice, ¿y si llego y me convierto en una persona de éxito y me vuelvo millonario? Entonces vivo en un país de repente que no está la seguridad, la mejor seguridad. Y si pongo en riesgo mi vida por tener éxito, dense en cuenta la ambivalencia que hay. Quiero, pero a la vez hay un miedo que dice, mejor quédate tranquilo. Quiero, y después que tenga ese dinero, no conozco la manera de hacer la contabilidad. No sé hacerlo. Mejor vuelve a la zona de confort. Son esos miedos que están por dentro que nosotros mismos debemos estar conscientes, revisarnos para ir con todo. Porque no podemos ir como en el carro, pisando el acelerador, pero a veces pisando el freno. Eso es ambivalencia. Revísense cada uno de ustedes, revísense y van a ver si de lo que hemos conversado hasta ahora lo tienen. Y si lo tienen, bueno, es lo primero para resolver un problema es saber que hay un problema, detectarlo, estar consciente de que estamos ahí, reconocerlo. Y una vez que esté reconocido, resolverlo. Y para eso tenemos, por supuesto, todo comienza con el pensamiento. Pensamiento es energía, y si nosotros tenemos pensamientos buenos, si hay pensamientos de miedo, ¿qué hago yo? ¿Verdad? Por ley de polaridad, lo que hago es llevarlo a pensamiento de fe, de certeza. Si hay miedo, busco la fe, y entonces empiezo a hacer los cambios. Y también hay leyes que también debemos respetar. Lo que resiste, persiste. Si sabes que hay pensamientos de miedo, que son emociones, no te pongas a pelear con la emoción del miedo. Más bien, siéntate y conversa con ella y abrázala, pero también reconócela y transfórmala. Acuérdate que todo es energía. Si es una energía baja, la energía del miedo, bueno, abrazar esa energía, reconocerla, porque si la rechazamos, ¿verdad? La resistimos, va a persistir. Entonces reconocerlas y con esas herramientas de conocimiento, fe y valentía, superarlas y elevarnos a una energía superior de agradecimiento, de alegría, de gratitud, ¿verdad? Amor. Eso es importante. Miranda, ¿tienes algo que compartir con nosotros? Eres tan amable. Bueno, estuvo excelente. La verdad que cada lección uno aprende más cosas y a cómo también superarse uno mismo, porque cada una de las lecciones tiene un detalle específico de lo que es la mente humana y de los propios límites que uno mismo se impone, ¿no? Y uno de ellos son las barreras del terror, los miedos que uno tiene, que nos esclavizan al final. Y qué bueno que lo das desde el punto de vista de los seguros, porque obviamente esto es un espacio para esta comunidad,
que no solamente quiere incrementar sus ventas, sino también crecer como personas, porque al final todo está conectado. No se trata solamente de un crecimiento en los seguros, sino en todas las áreas de la vida, y una cosa lleva a la otra. Por lo que pude escuchar, me gustaría añadir algunas cosas, como donde existe el miedo es donde está la acción, la tarea que hay que desarrollar. Esos miedos que nos paralizan es donde tenemos que llevarlos a cabo, las acciones para superarlos al final. Entonces, creo que una técnica importante sería hacer un listado de esos miedos que nos paralizan, ponerles nombres. Hay una frase que dice que un problema bien planteado es un problema medio resuelto. Cuando uno entiende cuál es el problema que me está paralizando, ya le estás poniendo un nombre. Por lo tanto, es bueno hacer una lista, oye, no sé, los prospectos. Me da miedo que me rechacen. Chévere, anótalo. Me da miedo que me rechacen. Me da miedo que me digan que no. Me da miedo que no me llegue la suficientemente gente que pueda yo ayudar. Es bueno ponerle nombre para saber, ahí existe, ya no tiene tanto poder sobre mí, porque no es algo que está en la mente. A veces nos creamos ideas más allá de lo que es la realidad. Ese es el concepto del miedo. Puede ser un riesgo real o ficticio. Y generalmente en el día a día de hoy ya no somos seres primitivos que teníamos que vencer con un león, por ejemplo. Esos son miedos que podrían ser considerados como reales. Hoy en día generamos miedos imaginarios, y por lo tanto hacer un listado de esos miedos puede llegar a concretarlos y decir, ok, ahora ¿cómo lo resuelvo? Esa enumeración del listado de miedos también puede ser interesante, pensar qué es lo peor que puede pasar. Oye, si me rechazan, ¿qué es lo peor que puede pasar? Eso es bueno tenerlo en mente, porque uno se imagina, oye, sí, me voy a ver ridículo, tal. Ajá, ¿y cuál es el problema? Al final, si uno tiene la referencia de el mejor vendedor de seguros, no sé cuáles son sus referencias, pero, por ejemplo, si mi referencia, como comenté la vez pasada, a mí me gusta mucho el arte, si mi referencia es Salvador Dalí, ¿qué es lo peor que puede pasar pensando si soy Salvador Dalí? Que me rechacen, sí, pero ahí sigo, ahí me mantengo. Al final es uno, y uno tiene que hacer ese listado de qué es lo peor que puede pasar, pero también, como dijo mi papá, la polaridad, qué es lo mejor que puede pasar. Oye, que me digan que sí. Siempre decimos, ¿y si no? ¿Y si no? ¿Y si sí? Hay un dicho que dice, tocar la puerta no es entrar. A mí me gusta decir, tocar la puerta a veces sí es entrar. Entonces hay que hacer ese listado y ponerles nombre a cada uno de esos miedos. En esos miedos generalmente influye mucho lo que es el juicio ajeno. Hay que despreocuparnos de eso. Entender que la vida de una persona, el criterio de una persona tiene que ver con su experiencia, con lo que ha vivido, con lo que ha sido rechazada esa persona. Por lo tanto, eso no me afecta, es algo personal de ella. No hay que pensar en el juicio ajeno, sino en lo que yo considero. Ahí es importante plantearse los valores, los principios que uno tiene y vivir en el presente. Volvemos con el tema de los miedos, eso es mental. Entonces, si vivimos en el presente, decimos, oye, me estoy trasladando a un futuro que me está perjudicando más que impulsándome. Entonces hay que pensar en el ahora, decir, ok, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, estoy orgullosa de ello, y por lo tanto avanzar en ese camino que quiero crear. Porque al final es la importancia de la individualidad también, de decir, oye, yo valgo, yo tengo este bagaje de vida que puede ayudar a muchas personas, y por lo tanto soy único. Y en eso hay que enfocarse, no en lo que otras personas digan sobre mí, sino qué es lo que yo digo y comparto con el mundo. Hay a mí me gusta mucho pensar en todas las lecciones de Thinking into Results, relacionarlo con la autoimagen al final, porque la barrera del terror es porque no te sientes suficiente o crees que vas a fallar. La autoimagen es esa también, creer que sí lo vas a lograr. Por lo tanto, también en ese listado de miedos, qué es lo mejor o qué es lo peor que puede pasar, también hacer un listado de las creencias que tienes
los pensamientos, las emociones y los hábitos que te llevan también a conseguir todo lo que quieres. Hay un dicho que dice que tienes que actuar en función del resultado que quieres. Ok, si yo soy una persona, una asesor de seguro de éxito, ¿cómo actuaría yo hoy? ¿Cómo es mi día perfecto? ¿Cómo lo desarrollaría? Ok, en la mañana me gustaría despertarme, hacer mi meditación, luego ya contactar a las primeras personas. Esta es la persona que yo construyo y por lo tanto, ¿cuáles son las acciones que hace la persona de éxito que ya soy hoy? Verse en el resultado. ¿Qué es lo que quieres crear? Por lo tanto, es un listado de esos resultados que quieres obtener, como la persona que ya eres. Si todavía no te reconoces como tal, es bueno elegir una persona que admires. Repito, oye, Salvador Dalí, que hacía, se despertaba en la mañana y ya pintaba, buscaba ver cómo hacía eso. Entonces uno hace ese listado, esas referencias de las personas que ya tienen éxito, que les ha ido bien y lo tomas como referencia y lo adaptas a tu forma de ser. Pero ya te estás viendo en el resultado de la persona de éxito que quieres. No estás actuando desde el ahora, la escasez, sino desde la persona que soy y la que quiero ser, en la que me quiero convertir. Hay una frase también de Simón Bolívar que es muy interesante, que dice: si buscas la persona que cambiará tu vida, mírate al espejo. Eso es importante porque estás asumiendo la responsabilidad. Nos hemos en la vida acostumbrado a echarle la culpa a los demás o a las circunstancias. El país, la persona que tengo al lado, es que no me dejan, es que la situación económica. Es la responsabilidad que uno asume. Entonces uno tiene que despertarse en las mañanas, uno tiene sus mantras también, decir, hoy va a ser un día maravilloso, todo me sale bien y yo soy responsable de todo lo que me pasa. Eso es importante, asumir la responsabilidad. Y ya ahí estás sobrepasando la barrera del terror, porque tiene que ver desde adentro, desde yo asumo la responsabilidad. Por lo tanto, todo se crea a través del trabajo interno, es un trabajo interno. Y ese trabajo interno es el camino hacia la libertad. Todos estos miedos son esclavizantes y todo empieza en la mente. La mente hay que usarla para lo que fue hecha, para crear. La mente nos hemos limitado a pensar en, no sé, en los miedos, en las dudas, en imaginar qué es lo mejor o lo peor que puede pasar, pero la mente está hecha para crear. Las facultades superiores que comenta papá es creación. Por lo tanto, hay que utilizarla para ello y es un trabajo interno que nos lleva a la libertad, que no nos esclavice, sino que nos impulse. Y pensar, ¿cómo cambiaría mi vida si no tuviera este miedo? También una lista. ¿Qué pasaría si yo dejo de tener miedo a acercarme a los prospectos? Oye, incrementaría una cantidad de ventas. ¿Cómo cambiaría mi vida si a partir de hoy digo, ya no tengo ese miedo? A mí me gustan mucho las frases y hay una, por ejemplo, de Paulo Coelho que dice: el miedo es la cárcel de la mente y la libertad su llave. Entonces, pregúntate, ¿tu mente te está favoreciendo o te está esclavizando? Y para finalizar así, vuelvo y comento que estos espacios son de crecimiento, todos estamos en constante evolución, en constante transformación, somos nuestras obras de arte en constante construcción, y estas redes de apoyo son lo que nos impulsa también a superar esas barreras de terror. Es como el dicho, eres el resultado de las 5 personas con las que compartes. Hay una también frase que me gusta: somos el producto de nuestro entorno. Por eso debemos seleccionar el entorno que mejor desarrolle el ser humano que queremos ser. ¿Quién quieres ser? Bueno, busca esas referencias. Si, bueno, es alguien que no conoces, ok, tenlo como la referencia de la persona que quieres obtener los hábitos, decir, oye, yo quiero ser esa persona, bueno, ¿qué hábitos puedo ser? Pero si no la tienes a mano, estos espacios son para impulsarnos. Aquí todos queremos crecer, aquí los miedos se difuminan, aquí vamos. Y esos espacios como este son buenos para ir eliminando en un 50% esas barreras del terror, porque al final la unión es la fuerza y la fuerza es la unión, y adelante, así es.
Excelente, Miranda, buenísimo, me encantó, de verdad, todo tu aporte fue muy buena. Personas de referencia, buscar personas de referencia es clave, tener personas que lo impulsen a uno a por lo menos igualarlo y después superarlo. Así como hay personas que dicen, ay, pero vas a imitar a otra persona. Mira, cosas como a veces imitamos y se nos pegan tantas cosas que no son buenas de otras personas sin quererlo. ¿Por qué no buscar esa persona que tiene esos adornos que nosotros sí queremos, que nos va a ayudar a crecer? Buscarlos, como les dije, imitarlos y adecuarlos a nuestra forma de ser y superarlos luego. Eso se llama éxito. Rechazo. Cuando estamos vendiendo, Miranda tocó el tema, cuando vendemos y nos dicen que no, muchas personas se sienten muy mal, se deprimen. Hay unas que ni siquiera, y cuando le dicen 2 o 3 no consecutivos, no salen de la casa. Pasa. Entonces, en vez de verlo de esa manera que te afecte, tienes que utilizar una de las 6 facultades superiores, que es la perspectiva. En vez de verlo de una manera que no te ayuda al crecimiento, empieza a verlo como una manera que te va a ayudar a crecer. ¿Cómo? Me dijo que no, pero yo hice mi presentación y en esto fui asertivo y en esto no. Ah, con razón, me dijo que no porque aquí fallé. Entonces, que te sirva como crecimiento, que ese no, en vez de deprimirte, que sea como una señal, una alarma, una señal que te está diciendo, debes mejorar aquí lo hiciste bien, pero aquí no, mejora. Entonces, esa falla, por decirlo, o esa, vamos a decirlo, ese no éxito, sino ese fracaso temporal, te va a ayudar, ese va a ser tu mejor maestro para que tú crezcas. Bien, hay que verlo de esa manera. Envejecer. Mira, el ser humano tiene muchos miedos por dentro, muchos miedos. Lo importante es detectarlos, cuáles son los que a nosotros nos afectan. Porque no todo el mundo es igual. Hay personas que han estado en experiencias de guerra, se lanzan de un avión, o sea, que no le tienen miedo a uno de los miedos, que es miedo a la muerte. Entienden de que nacimos y también nos vamos en algún momento. No sabemos ni cómo ni cuándo, pero ese miedo a la muerte no lo tiene esa persona que está retando cada vez más en experiencias que son, por decirlo, que son de temer por la gran mayoría de las personas. Lanzarse de un avión, no todo el mundo se lanza de un avión, muchos tienen miedo. Yo cuando estaba en eso del paracaidismo, muchas personas cuando le tocaba saltar, mira, se agarraron tan duro de la puerta que costaba sacarlo del avión. Lo empujaban y no lo dejaban dentro a veces lo sacaban. Pero imagínense ese trauma de esas personas. O sea, hay unos que son más valientes y se lanzan. A mí me gustaba estar de número 1 y observarlo y estar en el momento presente, porque en el momento presente no hay miedo. Pero si nos vamos al futuro, ahí sí la ansiedad te come. Entonces son cosas que desde la mente tú puedes dirigir tu vida. Algunos llaman el destino, el destino es el subconsciente, o sea, el destino, ese es el destino, no, ese es el subconsciente que te está llevando a eso. Entonces es importante estar consciente de estas cosas, de que nosotros tenemos que ver qué es lo que hay en el subconsciente, en nuestro subconsciente, y empezar a trabajar, a borrar cosas, a poner, si esto no me sirve, lo quito y lo pongo este hábito nuevo, no más de 2 hábitos, ¿ya? Y si son hábitos parecidos, puedes poner 3 hábitos si son parecidos, porque si no la vida se vuelve también un caos. Bien, y trabajarlo con disciplina por 30, 60, 90, 120,
hasta 150 días para que ese hábito se siembre. O sea, esa idea se siembre como un hábito, ya sea tu proceder automático. ¿Eh? Otra de los miedos, el miedo a envejecer. Mucha gente tiene miedo a envejecer. Le gusta cumplir años, pero no le gusta envejecer. Hay personas que se cuidan muy bien, llegan a 80 y tantos años y parecen personas de 60, 50 años, pero hicieron un trabajo. Al final tenemos que pagar un precio, pero que ese precio sea ligero, que no pese toneladas. Y estamos en el momento de darnos cuenta y trabajar en consecuencia. Entonces tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a envejecer, tenemos miedo a perderlo todo financieramente hablando. Ese es otro miedo. No apostamos, pero nos queremos ganar la lotería. No compramos el ticket, pero le pedimos a Diosito, quiero ganarme la lotería. Y Dios le dice, pero juégatelo, juega un número y yo te voy a ayudar. Miedo a perderlo todo. Hay otro miedo que es miedo a enfermarse. Entonces vivimos con muchos miedos. Hay otro más por ahí y hay otros más. Pero son miedos que están ahí en nuestro subconsciente, que nos frenan. El miedo a qué dirán. Y si yo hago esto, ¿qué van a decir los vecinos? ¿Qué va a decir los amigos? Entonces nos paralizamos y nos quedamos en la zona de confort. Miedos. Los miedos están con nosotros. Lo importante es que el miedo o los miedos no tomen la decisión por ti. Ten el coraje y la valentía para derribar esa barrera del terror, que es la lección número 7 que estamos conversando hoy. Y aquí tenemos, ¿verdad?, estas reuniones, esta comunidad que nos ayuda a que, mira, podemos nosotros, toda la información está dentro de uno. Y más si a veces lo hacemos de manera inconsciente, pero ya estamos en un Sinking into Resource que nos ayuda a saber el porqué de las cosas, que es un programa de éxito, probado en años. Entonces, estamos compartiendo información para que todos podamos crecer en nuestras áreas, en lo personal, profesional, en lo financiero, y saber el por qué a veces no conseguimos las cosas y por qué a veces sí las conseguimos. Para eso son estas reuniones en esta maravillosa comunidad. Gracias a todos por venir, participar, compartir con nosotros en esta bella comunidad de crecimiento, y seguimos. Nos vemos el próximo jueves y para seguir creciendo. Estaremos viendo la lección número 8 de Sinking into Resource, que nos ayuda a crecer y a tener éxito. Saludos y bendiciones. Saludos. Feliz día para todos.